Muy bien, gracias a todos por unirse. Mi nombre es Alexander Wang. Soy un asistente de investigación de posgrado en la Universidad Estatal de Oregon y vamos a hablar sobre algunos del trabajo que estaba haciendo durante el verano con la pudrición de botritis y algunas fuentes de inóculo y algunas de las pruebas de fungicidas que hemos hecho. Antes de entrar en el tema, es importante recordar que el tratamiento de la botritis se trata de integrar estrategias que puedan reducir riesgos. No se trata solamente de aplicar fungicidas, sino también de las interacciones del medio ambiente y de dónde proviene el inóculo, y también cómo el gestionar la vid. Entonces, la pudrición del racimo de botrytis es causada por un patógeno conocido como Botrytis cinerea, y en realidad no es un patógeno muy bueno, en realidad es un patógeno malo o de tener poco crecimiento. Originalmente es un saprofito excelente, lo que significa que crece en los tejidos de las plantas muertas o que están por morir. Entonces podemos ver en la parte de abajo derecha, donde probablemente la producción se produjo. La infección se produjo, probablemente se debió a una herida o algo parecido, pero la botritis pudo infectar, colonizar y luego propagarse. Entonces es importante considerar que es una buena oportunidad una vez que encontramos un punto base de energía para crecer patogénicamente desde ahí. Entonces hay dos formas principales en la que la pudrición de botritis puede causar una enfermedad. Voy a repasar rápidamente ambos usando el diagrama de acá de la derecha. La primera es la colonización de los tejidos necróticos del huésped, que es la vía más común, pero también puede afectar indirectamente tejidos vegetales. Entonces la colonización inicial inicia en la primavera, cuando las esporas se producen a partir de probablemente del año anterior. Podemos ver en la parte izquierda el trozo de esta pieza de tejido de la vid del año anterior, que fue arruinado por la botritis. Estas son masas que van a aparecer en las esporas que van a caer en el tejido del huésped y pueden causar enfermedades directamente en las condiciones ambientales cuando estas son correctas, pero a veces va a crecer de manera esporádica. Entonces durante la sequía en periodos húmedos las esporas pueden crecer en ese tejido que se está muriendo y crear un problema más adelante. Pero en esta etapa aún no ha crecido tanto de forma patogénica. La enfermedad en realidad se desarrolla cuando las condiciones se vuelven más favorables, cuando hay más humedad o temperaturas más bajas. Entonces la planta comienza a producir esto y algunas de las uvas empiezan a madurar y el contenido del azúcar aumenta. Y bajo estas condiciones favorables el patógeno comienza a crecer de forma patogénica. Podemos ver en la parte de abajo izquierda cómo se ve una sola barrera infectada y esporulada. Lo que es más probable es que esta infección haya ocurrido a principios del año, pero esa colonización esperó hasta que las condiciones se volvieran apropiadas y que se diera el crecimiento del patógeno. Luego la otra infección o la otra forma de infección que mencioné anteriormente era la infección directa de los tejidos que se están muriendo en las plantas y que están ya con una pequeña enfermedad, lo que esto puede causar múltiples razones, como incluso por insectos o daños mecánicos. Acá pueden ver el mildo polvoriento de las uvas infectadas y que esto causó profanación de las bayas y luego partirlas. Entonces estas heridas se integraron de forma perfecta y la botritis se logró infectar y establecer el inóculo para que éste creciera de forma patogénica. Y porque el Pinot Noir tiene estas infecciones o llega a tender a tener estas en las bayas y también puede causar cuando están muy cerca de otras, entonces eh, para completar el ciclo de vida de estos grupos que están muy infectados, entonces lo que va a pasar es que se va a caer de el techo del viñedo y van a ser más viables para que el próximo año, porque la botritis no se muere en los tejidos, sino que forma una estructura de hibernación llamada esclerosio, que bajo las condiciones correctas va a producir nuevas esporas que van a reiniciar el ciclo vital. Entonces, esta no es la única fuente de inóculo, sino que hay otras frutas y flores que pueden causar esto, como las moras que vamos acá a la izquierda y luego otras especies de flores en la derecha. También pueden convertirse en una infección de botritis y producir esporas, como pueden verlas ahí.
Entonces, los objetivos del estudio fueron primero identificar la fuente del inóculo, predecir cuándo estarían produciendo el inóculo, para que sepamos qué se debe gestionar y cuándo. Finalmente quisiéramos monitorear la tolerancia que tiene la botritis al fungicida para saber qué usar para controlarla. Por lo tanto, para nuestra encuesta del 2021 encuestamos a 11 viñedos de un total de 9 estados diferentes y recolectamos fluorescencia en racimos según el momento en que estuvimos sacando las muestras. También recogimos cualquier residuo que estaba en las vallas y en el viñedo y si había moras cerca. Y luego los muestreamos y cultivamos. Entonces estos cultivos, las muestras las tomamos en diferentes bandejas negras que ven acá a la derecha, poniéndolas dentro de una bolsa de plástico y las pusimos en una cámara invernadero. Después de algunos días en este ambiente las sacábamos y clasificábamos la botritis y mirábamos y recolectábamos las esporas que hubieran ahí para poder establecerlas para trabajarlas con los fungicidas. Entonces quiero resumir los datos que encontramos en el 2021 porque había muchos. Entonces para cada uno de los sitios de campo a los que fuimos había 120 grupos de clases que tomamos encuesta en cada sitio. El resto de ellas eran locales comerciales y entonces la principal conclusión que podemos sacar acá es que la incidencia de esto fue mucho menor en 2021 que en 2020. Y realmente creemos que esto se debe a la diferencia que hubo en el clima en este año. Porque en este año, en el 2021, hizo mucho más calor. Y fue un año también más seco que el 2020. Por lo cual creemos que los cambios ambientales redujeron la presión de la enfermedad para el 2021. Y la mayoría de nuestros sitios muestran eso. Y ninguno de los comercios que analizamos tiene algo por encima del 7% de la enfermedad. En cambio, en el 2020, algunos sitios comerciales tenían algo, algunos que iban hasta más del 30%. En total miramos acá los escombros que encontramos en el viñedo y encontramos una alta presencia de botritis. Entonces, a finales de abril y a principios de mayo, cuando tomamos los muestreos nuevos, nos dimos cuenta de que aproximadamente uno de nuestros sitios tenía más del 75% de infestación de este patógeno. Eso disminuyó durante la temporada y durante la cosecha. Y todos los sitios que pudimos encontrar desechos, ellos estaban todos por debajo del 25%. Tan a principios del año, incluso si tenemos baja presión de la enfermedad, baja presencia de ella, la botritis sigue estando ahí y puede causar enfermedades si tienen condiciones ambientales propicias para la producción de estas esporas. Entonces es algo muy importante para resumir. Luego también hicimos algunas pruebas con las moras adyacentes a los viñedos. No encontramos demasiado. Este año osciló de un 2% a un 8% más en las vallas que probamos de 3 viñedos, lo cual es mucho más bajo que lo que encontramos en el 2020. Por lo cual creemos que es una razón similar a lo que sucede en las moras y las uvas que vimos en este año. Entonces, para responder las primeras 3 preguntas de quién y cuándo y dónde encargarnos del manejo de la botritis, creemos que el momento más importante es desde que florece, desde que se hay florecimiento, porque es cuando se pueden ser más viables las bayas. Lo más probable es que el clima sea propicio para la producción de estas esporas. Y además de eso, luego después de que la valla ya tocó algunos racimos, no tienen mucho éxito los fungicidas, por lo que creemos que este es el momento más crítico. También los huéspedes alternativos podrían estar contribuyendo a la enfermedad en cuanto a su cantidad. No estamos seguros de cómo poder identificar las áreas de alto riesgo en el viñedo y cuándo son los momentos de más alto riesgo. Entonces, esto me lleva a la siguiente parte, la cual es la tolerancia a fungicida. Hicimos esto en una placa de microtitulación de 96, así que hicimos 12 evaluaciones químicas de 8 modos de acción diferentes. Tenemos Venomil, que es una célula de botritis. Es una muy antigua que no se ha utilizado por mucho tiempo y queríamos obtener una buena variedad de fungicidas diferentes. E hicimos un buen trabajo cubriendo muchos de ellos. Teníamos HDHIs y QLIs y algunas de las otras células de botritis que son muy buenas también. Entonces, lo que encontramos acá, descubrimos que había muchos resultados para mostrar y que yo acá tengo un código QR y para quienes quieran ver los resultados completos lo pueden hacer, pero quiero resumir todo lo que nosotros vimos en el año en una pequeña tabla basada en la tolerancia a múltiples fungicidas que encontramos.
Entonces, para los resultados de 2021 vimos que había una tolerancia de fungicidas en el 80%, y eso es menos de lo que vimos en el 2020, donde vimos que era alrededor del 35% en la tolerancia a los fungicidas. Así que todavía hay un poco de preocupación, pero ya menos. Así que algunas de las cosas que podemos sacar acá es que la tolerancia al fungicida que vimos acá, sí, vemos que hay una cierta tolerancia todavía. Cuando vemos los resultados por sí solos de 2020 y 2021, porque el 2021 se parecía bastante al 2020, excepto que no hay ninguna tolerancia en los fungicidas um, de Franknine o Severdine. Entonces tomamos un buen número de resultados aislados en el 2021 y en el 2020, pero continuamos estudiando esto actualmente. Y como dije, vimos alrededor de 18% de nuestros resultados eh, con tolerancia a múltiples fungicidas. Esto significa tolerancia a dos o más clases externas de fungicidas. Por lo tanto, estas cosas debemos considerarlas y saber que son algo preocupantes, pero debemos pensar definitivamente que se necesitará un monitoreo estricto y continuo para el futuro. Esto me lleva a la última pregunta, que es el qué usar. Creo que es un poco complicado y vemos que hay problemas potenciales en todos los modos de acción. Por lo tanto, no quisiéramos que esto empeore en el futuro. Así que las dos conclusiones más principales acá que podemos sacar es que debemos aplicarlo en momentos críticos, por lo cuanto es cuando se está produciendo el inóculo y cuando el huésped es susceptible a la infección o a la colonización. Entonces, a principios de año y cuando florece, podemos tener condiciones húmedas y más frías, y entonces es más viable que la botritis ocurra porque el racimo es más accesible para los aerosoles de fungicidas. Entonces es el momento más crítico en el que debemos empezar a rociar, y va a ser muy importante poder hacer esto y tal vez quizá utilizar un modo de acción seguro en contra de la botritis una vez al año, porque no queremos seleccionar estas poblaciones tolerantes para el futuro. Entonces el cambio químico va a ser muy importante también. Entonces, para resumir todo y regresar al principio, el manejo de la botritis consiste en integrar estrategias para reducir riesgos. Y todos los factores que vimos acá interactúan entre sí. Las aplicaciones de fungicidas pueden interactuar con el clima para que podamos calendarizar bien las aplicaciones de fungicidas y hacer el manejo de dosel mejore la cobertura de los fungicidas y también disminuir la humedad dentro del techo, y todas estas cosas interactúan entre sí. Como mencionaba anteriormente, todos estos resultados pueden encontrarlos en la parte superior acá, viendo el código QR que tengo en la parte de arriba, o yendo al link que está en la parte superior de la pantalla. Esto incluye los resultados del 2020 y 2021 de nuestras encuestas de campo y las encuestas de tolerancia a fungicidas. Vamos a continuar actualizando esto continuamente. Por lo tanto, me gustaría ahora agradecer a algunas personas. En primer lugar, a la Junta Directiva de Vino de Oregon por financiar el programa, el proyecto donde hemos colaborado todos, y sin ellos y sin el acceso que nos permitieron a los viñedos, este trabajo no sería posible. Así que muchas gracias a ellos. Gracias a Nick Ungar, Andrew Topper y Zach Foster, quienes han sido de gran ayuda con el sitio web. Y por supuesto a mi laboratorio de patología foliar en USDA. Y también un agradecimiento especial a Savannah Espinosa, quien ha ayudado mucho en las colecciones de campo, y Destiny Perkins, quien fue de gran ayuda cuando se trató del aislamiento de botritis y las pruebas de fungicidas, por lo que les digo a ustedes también gracias por su tiempo. Muy bien, buenos días a todos. Me gustaría agradecer al organizador de las sesiones por darme la oportunidad de estar acá, presentar alguna información sobre los proyectos que hemos analizado en la edición sin transgenes para las vides. No, perdón. Entonces voy a repasar algunos de los contextos acá para hablar de cómo está el proyecto, darles algunas actualizaciones sobre el estado de la investigación. Estamos sacando unas conclusiones también. Entonces, en términos de contexto, podemos ver acá que la biotécnica prometedora para la mejora de cultivos, debido a su simplicidad,
y la precisión de los sistemas y su poder que ofrecen y las oportunidades para acelerar el mejoramiento convencional. Además, en los Estados Unidos los cultivos modificados genéticamente se consideran un producto de reproducción de las plantas y existen ciertas reglas y condiciones. Entonces, ¿cómo funciona? Se basa principalmente en el uso de tijeras moleculares naturales utilizadas con dos elementos, el ARN o cualquiera de estas moléculas, y son plantadas en el núcleo de la planta, guiadas por el ARN, que cortará las regiones del ADN y la planta misma reparará la ruptura con un éxito relativo, creando mayormente casos mutantes para que puedan intervenir los sistemas y llevar a cambio una edición génica más precisa y proporcionar el molde de reparación. Es más interesante porque en este caso creamos un new mutants, nuevos mutantes. Entonces, basándonos en esos cambios génicos específicos, podemos ver acá que ya sea el ARN o el ADN, y también su CRISPR y su Cas9. Entonces, ¿cómo se usa la edición o los cambios genéticos? Lo más popular proviene de la transmisión estable de ingeniería genética, donde insertamos los genes, el genoma objetivo para realizar el cambio. Ahora, sabemos que esto tiene una mala aceptación en el público cuando se trata de hablar de los OMG y los genobases para poder completar la tecnología. Entonces, hay otras formas y vamos a empezar a emerger ahora con muchas más formas de que se pueden llevar a cabo estas cosas, ya sea como moléculas o como base eh, nuclear de la proteína o de la proteína en sí misma. Ahora, tenemos que hablar de los resultados porque tiene que pasar en el momento en que están naciendo estas cosas. Entonces, el cruzar la pared, la membrana plasmática no es una manera fácil ni una tarea fácil de hacerlo y tiende a disminuir la eficiencia del cambio genético. Por lo tanto, podemos mejorar esto utilizando células vegetales desnudas llamadas protoplast. No, tampoco es una metodología simple, pues las plantas simples vienen de protoplastos. Entonces, podemos desarrollar métodos sostenibles para la edición genética sin transgenes en las vidas. Aquí es donde diseñamos estos proyectos y el concepto es bastante simple. Es una metodología gradual para generar este tipo de material. En la fase 1 utilizaremos ingeniería genética convencional para generar materiales transgénicos transformantes estables cuando un agrobacterium transforma o cambia de forma. Y la cosa que pasa acá es que la genética que mencionaba se insertará en el genoma de la planta, que sería lo que llamamos realmente extripable, y extenderemos más adelante voy a ampliar sobre esto. Pero esta edición que vamos a hacer acá inicialmente afecta a los genomas de la vid. En la fase 2, en este caso, intentaremos facilitar la entrada de ribonucleoproteínas, el complejo CRISPR-Cas9, utilizando un portador peptídico. Este peptídico facilitará el cruzamiento de la pared celular y el paso desde la membrana plasmática. Y cuando hacemos eso en plantas editadas, regenerables procedentes de la fase 1, y extraemos el cassette genético insertado durante la fase 1. Es un poco complejo, pero les voy a dar acá el esquema. En este caso, decidimos probar nuestro concepto analizando genes realmente muy específicos llamados MLO. Y estos MLO no son conocidos como regularmente negativos de la susceptibilidad del mildiu polvoroso. Básicamente, cuando se muestran estas células, las vidas son susceptibles al mildiu polvoroso. Entonces, durante la fase 1, la idea sería eliminar esos genes MLO haciendo una ingeniería genética del Cas9 y el CRISPR, que se expresaría en el genoma de las vidas. Básicamente alternando la función de estos genes. Se suponía que teníamos una victoria genética o transgénica después de hacer eso. Serían hipotéticamente resistentes al mildiu polvoroso. Entonces, en la segunda fase usamos un material para rescindir los activos genéticos insertados, y eso va a afectar el cassette genético, que sería la RNP que se entregaría gracias a la separación de los péptidos que sean insertados. Entonces, una vez
que RNP esté dentro, básicamente va a cortar y liberar los cassettes que se hayan insertado en la fase 1. Esto significa que al final deberíamos tener eh, victorias ahí dentro de esto. Debemos haber algunos logros evitando que logrando que la vid sea libre de los transgenes y resistente al mildew. Entonces, en el primer objetivo, la idea que tenemos acá es enfocarnos en caracterizar las secuencias únicas en un determinado cassette genético para su posterior para removerla posteriormente. El segundo objetivo es producir inactivaciones específicas editadas por el gen MLO y evaluar su resistencia al Necator erispe del mildew polvoriento. El tercer objetivo, perdón, sería validar el uso del CPP, el péptido celular, para facilitar la entrada de la RNP en las células de vid transgénicas intactas que pueden regenerarse para comprometer el cassette insertado de MLO. Este otro cassette apunta a los... señala acá, muestra los genes de MLO. Y sí, acá estoy dándoles el activo genético utilizado realmente durante la fase 1. Y esto es lo que me refiero de por qué es de esta forma. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que hacerlo y diseñándolo para secuenciar cerca de los sitios de inserción de todo el activo genético que podría utilizarse más adelante para extraer. Entonces esta prueba genética están aquí: ARN y LBSG y ARN de RBSG. Así que están muy cerca y funcionan básicamente durante la fase 2 y podrían eliminar todo activo genético que contiene los dos marcadores de selección para la proteína fluorescente verde y la resistencia de la higromicina y los genes que confieren la resistencia de higromicina. Estos dos marcadores se utilizan para cambiar el transformante. Los sistemas de expresión también se eliminarían, y este que contiene el CRISPR Cas9 y el ARNSG diseñado para llegar a los genes de MLO. Entonces, lo que utilizamos acá en esta región que se supone que debe insertarse en el genoma de las vidas. Es el genoma de las vidas, ¿ok? Y simplemente haciendo un ensayo de escisión o extracción probamos al hacerlo in vitro con el Cas9 plásmido y recolectamos lo que debería ser básicamente lo que está interactuando en esta pequeña región de aquí. Entonces podemos liberar este cassette in ritio, ¿ok? Entonces aquí está un ejemplo de cómo podemos hacer esto y cómo mostrar este rector. Y aquí mismo no se dirige, sino que se recorta esta parte del ARSN acá, o la secuencia de acá que es ARNSG RB, que está linealizado. Y ahora si utilizamos ambos podemos ver que si usamos este y este, lo cual es algo que se puede hacer, básicamente estamos liberando el activo transgénico. Por lo que acá podemos ver que estas dos dosis son externas a la secuencia y se pueden utilizar para escindir la transferencia del ADN. Muy bien, en el objetivo 2, la idea es generar un golpe de gracia y terminar. Entonces para esto volvemos al gen MLO, un grupo utilizado del clado 5 que se deben conferir a partir de la evidencia que encontramos en los MLO 3, 4, 13 y 17. ¿Qué podían conferir a esto? A las expresiones de cuando están siendo muy resistentes al mildiu polvoroso. Y ahora la pregunta es, ¿están todos trabajando solos? ¿Están trabajando al doble o al triple? Esta es la razón por la que creamos diferentes series de mutantes que provocan una dieta de uno cada uno de estos 4 genes, o un grupo de 2 con la doble inactivación de 3 a 4, de 13 a 17. Una eliminación increíble. Así que el diseño del ARSN-SG ayudaría bastante, en teoría, para poder crear realmente una inactivación de los 4 genes. Por ejemplo, una vez que los tengamos, la idea sería genotipar y comprobar la secuencia y no invalidar la edición. Y luego poder evaluar la potencial resistencia al mildiu polvoriento. Entonces estamos acá actualmente. Tenemos ya una serie
cantidades sustanciales de transformantes para construir. En total tenemos 226 para todos los diferentes niveles mutantes. Todavía están en la etapa de embrionaria y no la etapa embrionaria, perdón, sino en una etapa diferente de diferenciación. Y todavía estamos en medio de conseguir nuevas plantas de preparación de plantas necesarias para tener la autorización fenotípica de la enfermedad de la prueba in vitro y su susceptibilidad del mildiu pulporoso. Muy bien, mientras tanto intentamos ver si podemos probar una secuencia, y lo que hicimos por al menos 2 o 3 o 4 o 5 líneas donde analizamos una vez cómo transformar el caso. Recordemos que tenemos 226 transformantes mutantes para analizar y podemos demostrar mediante la secuencia de Sanger la presencia de la edición de estos cambios en el material. Entonces estamos en buena forma, pero queda mucho que cambiar y analizar. El tercer objetivo que estamos tratando de evaluar el uso del péptido y de la señal de péptido para facilitar la entrada de RNP por sí mismo. Esa es la fase 2 y en este caso, ya que no lo tenemos aún y es una idea completa del todo de cómo transformar con cada material de edición de MLO, continuaríamos y utilizaríamos en realidad una línea transgénica promedio como control positivo. Y estas líneas positivas expresan proteínas fluorescentes verdes, por lo tanto cualquier alteración en la fluorescencia y la proteína verde, en la fluorescencia de esas líneas transgénicas nos diría si el CPP y la RNP están siendo guiados por un ARN a los genes que se insertaron en el genoma de las primeras líneas base. Entonces básicamente silenciarían y tendríamos acá un CAS9 que se modificó con la conjugación del péptido y su señal, con la complejidad de la RNSG que se dirige ahora al GFP, con presencia de las líneas que expresan GFP, y la incubación que se les dio durante 48 horas, extrayendo el ADN genómico después del tratamiento complejo de CPP-RNP. Posteriormente entramos al análisis en el que hacemos una evaluación de alta resolución. Básicamente este análisis utiliza un fragmento de ARN de la doble zona que realmente estaba vacía en las regiones que se suponía que debían ser cambiadas, y dependiendo de si se tiene o no estos cambios o esta edición, la curva de disociación de las dos sería diferente. Y esto es lo que describimos acá en este gráfico. Acá en rojo básicamente es un control positivo que extraemos del ADN genómico y amplificamos la PCR a partir de este ADN genómico de las células que han sido tratadas solamente con CAS9 o ARNSG. Por lo tanto, en teoría no podría cruzar la pared celular de la planta y la membrana plasmática. Y esto es bastante profundo. Digamos que si estamos en control y utilizamos el CPP, tenemos un diferente ensayo similar y una curva de disociación diferente, que está acá en azul. Y lo que hicimos fue dividirnos un poco el material acá y dejamos que creciera hasta convertirse en un embrión. Y esto es lo que obtuvimos. Observamos que la población de embriones que se trataron con el CPP, algunos de ellos realmente perdieron la fluorescencia y no brillaban en verde, de color verde, pero estaban un poco limitados en términos de números. Luego editaron el embrión y causó una clara pérdida en la actividad de GFP, pero se mantuvieron alejados de varios embriones de GFP que habían sido ya alterados. Vemos acá la disociación de estos embriones. Muy bien, terminemos. Entonces, el objetivo 1 tenemos acá, que es modificar básicamente el cassette genético insertado de tal manera que se pueda apreciar aún más para la fase 2 del proyecto. Para el objetivo 2, generamos transformantes para la inactivación o eliminación simple, doble y cuádruple. La adición se confirmó para algunos de ellos, pero hasta ahora no hay presencia de nada en los dos alelos. Sin embargo, todavía hay muchos transformantes por analizar. Los cálculos fenotípicos de estas plantas aún deben realizarse y están en camino. Uno, para conseguir las plantas lo suficientemente grandes para este tipo de ensayo. Objetivo 3, la RNP puede
se puede administrar el material vegetal intacto para su edición utilizando el CPP, pero la tasa de edición más baja que se observó en las células no parece sobrevivir al tratamiento. Quizá hay algún problema con la citoxicidad del CPP, por lo que debemos revisar eso y potencialmente cambiar los portadores, o el sistema también podría ser mejorado para aumentar la posibilidad de la velocidad de cambios en la edición y la viabilidad a largo plazo del material sin transgenes. Muy bien, aquí es donde nos encontramos ahora y me gustaría agradecer a las diferentes agencias que financiaron este proyecto, AEBF, el Consejo de Oregon Wine Board, que también está acá. Además de esto, me gustaría tener un agradecimiento especial para la fundación de la familia Erath, quienes nos apoyaron en la investigación y también con el apoyo financiero. Y eso sería todo. Gracias. Sí, y perdón, después de un pequeño descanso, vamos a, vamos a movernos a la sesión de enología. Muchas gracias.